Buenos días, Agustín. Buenos días. Un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, ¿qué van a hacer ahora? Digo, docentes dijeron no y además plantaron una medida de fuerza de 72 horas la semana que viene. Bueno, siempre que hay una paritaria y hay una propuesta y hay un rechazo, obviamente que eso implica, digamos, de un lado y del otro revisar, analizar y ver de qué manera podemos continuar discutiendo en el marco de esa paritaria, ¿sí? Y haremos, sí, trabajaremos en ese sentido, ¿sí? ¿Trabajaremos qué quiere decir? ¿Cuántos se vuelven a juntar con el gremio o no se van a juntar en la medida que haya medidas de fuerza? No, por supuesto que las medidas de fuerza no contribuyen, porque si hay algo que caracteriza a este gobierno, decimos el día a día hasta la fecha, es su vocación de diálogo permanente. Y al momento de que habilitamos la paritaria, transmitimos una propuesta, bueno, obviamente que eso para nosotros implica mantener la discusión abierta. Cada vez que tenemos una devolución, inmediatamente, es decir, hemos analizado nuestra propuesta y hemos visto de qué manera podemos mejorar algunos de los diversos puntos que están incluidos en la paritaria y volver nuevamente a reunirnos. No va a ser la excepción aún dentro del contexto de la medida de fuerza, pero sí le hemos reiterado en varias ocasiones que no contribuye, digamos, fundamentalmente al clima social, más allá de ser un derecho que tienen los sindicatos, a adoptar medidas de fuerza con una paritaria abierta, porque afectamos derechos de terceros y estamos discutiendo de qué manera podemos atender, en este caso, el reclamo salarial, ¿no? Ministro, justamente en la palabra del secretario adjunto de ATEN, Marcelo Guagliardo, figuraba muchas veces a raíz de las declaraciones la cuestión de la palabra mencionada como insuficiente a través de la presentación de la propuesta de parte de ustedes, del gobierno provincial. ¿Qué opinión le merece justamente este tipo de declaración? ¿Realmente considera que es insuficiente? Digo esto porque desde el gobierno siempre se emitió que la propuesta que ustedes realizaban era la que mejor se podía hacer hasta el momento. Sí, mirá, en realidad siempre en una discusión de puja distributiva alguien reclama 10 y la otra parte, digamos en este caso, puede atender ese requerimiento en 2, en 4, en 6, en 8, o sea, pero en ese caso puede ser insuficiente, ¿sí? Todo tiene que ver con las pretensiones y tiene que ver con los objetivos de uno y otros, pero en esa puja también hay una cuestión que es la posibilidad que tiene el otro de poder atender ese requerimiento. En este caso, por ejemplo, el planteo concreto es incluir, por ejemplo, el IPC del mes de enero, por lo tanto, si consideramos ese punto, por supuesto que ese criterio es insuficiente, pero si analizamos en términos globales la propuesta, estamos atendiendo de los 13 meses que tiene, digamos, el calendario salarial en cualquier trabajador, estamos atendiendo 12 meses. Entonces, si uno analiza globalmente, por supuesto que puede ser insuficiente, pero no por eso deja de ser la propuesta, es decir, muy importante, porque estamos atendiendo al 90% de lo que nos estaban requiriendo en lo que tiene que ver con el IPC anualizado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la propuesta, lejos de estar de ser insuficiente, es extremadamente suficiente si lo analizamos en términos comparativos con lo que está ocurriendo en el país o con lo que está ocurriendo, digamos, en el resto de las provincias de Argentina. Concretamente, ministro, a partir de esta decisión del gremio, ¿la actitud del gobierno provincial va a ser cuál? ¿La de sostenerse firme, digamos, en esta tesitura? ¿O volver a sentarse para encontrar alguna otra vía que permita lograr algún punto de acuerdo e iniciar el ciclo lectivo con normalidad? Agustín, nosotros en el caso puntual, por ejemplo, de los docentes, en la mesa paritaria estamos discutiendo 12 puntos. De esos 12 puntos, el salarial es un punto, ¿sí? Nosotros tenemos vocación de seguir, digamos, Perdón, ministro, que le interrumpa, sí, pero si en los 12 puntos 11 están de acuerdo, pero en el salarial no, sí, la negociación está trunca. sí, pero en el punto salarial, te repito, digamos, ¿sí? Hay un requerimiento, ¿sí?, de IPC, y nosotros ese requerimiento de IPC lo estamos otorgando durante 11 meses más el aguinaldo.
¿A vos te parece insuficiente la propuesta? Porque No, yo no estoy haciendo juicio de valor respecto de la propuesta. Bueno, perfecto, Estoy diciendo qué va a pasar, ¿no? No, lo que te quiero señalar que además del punto de la escala salarial, los otros puntos también tienen impacto presupuestario. Algunos hacen al normal funcionamiento, digamos, del sistema educativo, pero tienen un enorme impacto, digamos, en los recursos. Y esos recursos, hoy en día, si que administramos nosotros, estamos en un proceso de una, es decir, la caja y los gastos no tienen correlación. O sea, tenemos un problema de caja, tenemos un problema financiero de ingresos, y por lo tanto lo que nosotros podemos atender como pauta salarial es la que le hemos formulado, y estamos dispuestos a seguir trabajando en los otros puntos de la paritaria. ¿Por qué? Porque es una cuestión muy lógica y muy simple. Nosotros hemos suscrito un acuerdo con dos gremios que representan más del 70% del empleado público de la provincia. No podemos desordenar, digamos, lo que tenemos acordado para atender, digamos, una cuestión que puede ser totalmente justa, pero que hoy en día es imposible de atender, que es el precio de enero. Entonces, en ese punto, por supuesto que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de atender ese requerimiento, y no lo vamos a hacer porque en definitiva estaríamos comprometiendo no solamente el acuerdo salarial con las otras organizaciones, sino que estaríamos desatendiendo, seguramente con ese recurso que tendríamos que afectar ahí, estaríamos resintiendo quizás hasta el mismo sistema educativo, porque para darte un ejemplo nada más, sin incluir lo que son gastos de mantenimiento, nosotros invertimos los neuquinos en su conjunto para el funcionamiento del sistema educativo a presupuesto 2023, 72.000 millones de pesos para que funcionen, por ejemplo, comedores, refrigerios, gastos generales en los distritos, gastos de taller, movilidad docente, trailers, alarmas, seguridad, mantenimiento y desarrollo de los sistemas web, auditoría médica, policía adicional, alquiler de convenios, transporte escolar, servicios básicos. Si bien es cierto que el Estado tiene que garantizar esto, pero ese Estado que tiene que garantizar todos estos gastos dentro de la educación, hoy en día tiene un problema financiero. Claro. Y eso el resto de los gremios lo han interpretado y lo han acompañado, y lamentablemente ATEN, es decir, no lo ha hecho, resintiendo, digamos, un derecho fundamental, que es el de educación. La verdad que eso nos llena de preocupación, y no tenemos otra, digamos, otro periodo más concreto que seamos reflexivos en esto, y seamos prudentes a la hora de tomar medidas, porque no es que el Estado o el gobierno se niegue, digamos, a atender los requerimientos de cualquier gremio, no. Los hemos atendido en la medida de nuestras posibilidades, y si uno hace un análisis comparativo, y siempre las comparaciones son diversas, hay que ver simplemente qué está sucediendo en Río Negro, qué está sucediendo en el resto de las provincias de Argentina, en lo que tiene que ver con política salarial. Y la verdad que en la propuesta que nosotros hemos puesto a consideración a los 4 gremios, no tiene, digamos, comparación en el resto de las provincias, es relativamente superador, y le da un nivel de previsibilidad a la actualización salarial que no lo tienen las otras provincias, y que tampoco lo tiene, no será la República Argentina, porque hay un contexto de incertidumbre de lo que va a ocurrir, y nosotros hemos tomado la decisión política de darle una previsibilidad. Lo que pedimos concretamente es reflexión y comprensión.